ponernos un poco más de contexto, ¿qué es la PCR cuantitativa? Se dice de que es una técnica que sirve para detectar y medir la cantidad exacta de material genético que hay en una muestra biológica, o sea, de ADN o de ARN, lo cual es muy útil para saber si una persona tiene una infección o cuánto de virus o de bacteria hay, o también para estudiar cómo se expresan ciertos genes en enfermedades. Se dice de que es una técnica avanzada que no solo amplifica los fragmentos específicos de ADN o de ARN, sino de que también además mide en tiempo real la cantidad exacta de ese material durante el proceso de amplificación, y pues que todo esto sucede gracias al termociclador. Pasaremos con las aplicaciones de la PCR cuantitativa en el diagnóstico médico. Se dice de que en la detección de enfermedades infecciosas, la PCR cuantitativa identifica virus, bacterias y hongos en muestras como sangre, saliva o tejidos, incluso cuando la cantidad de patógeno pues sea así muy baja, lo cual esto es clave para diagnosticar infecciones como el COVID-19, el VIH, la tuberculosis o hepatitis, permitiendo así iniciar pues tratamientos oportunos, ¿no? También para la cuantificación de carga viral en enfermedades virales crónicas como el VIH o la hepatitis, lo cual la PCR mide la cantidad del virus en el organismo, lo que ayuda a evaluar la eficacia del tratamiento y a detectar la resistencia. Otro también es en el diagnóstico genético, detecta mutaciones o alteraciones a enfermedades hereditarias como la fibrosis quística, o también se puede decir como enfermedades raras, ¿no? Facilitando diagnósticos tempranos y personalizados. En otro aspecto también tenemos el diagnóstico oncológico, que permite cuantificar las expresiones de genes relacionados con el cáncer, detectar células tumorales mínimas y monitorizar la respuesta a tratamientos oncológicos. El monitoreo terapéutico, gracias a su rapidez y a su precisión, la PCR cuantitativa se usa para controlar la evolución de enfermedades y ajustar tratamientos en tiempo real. Bueno, yo voy a hablar sobre métodos aplicativos con la PCR cuantitativa. El primero es el uso de fluorescentes. Bueno, para ello una zona fluorescente es un oligonucleótido marcado con un fluoróforo, o sea, una molécula que emite luz fluorescente, y un Kensher, que es como que el que apaga esa fluorescencia. Bueno, se utiliza más que todo la PCR cuantitativa para detectar específicamente algunas de las secuencias del ADN objetivo durante la amplificación. Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, la sonda se hibrida en una región específica del ADN, a lo que se le llama amplicón, situada entre ambos cebadores, ambos extremos, lo cual, pues mientras que la sonda está intacta, el Kensher evita que el fluoróforo emita una luz, entonces todavía está ahí intacto. Bueno, durante la amplificación, la ADN polimerasa, con la actividad exonucleasa que es pues la de 5 a 3, degrada la sonda separando el fluoróforo del Kensher. O sea, esta separación lo que va a hacer es permitir que el fluoróforo emita fluorescencia, pues cuya intensidad es proporcionada a la cantidad del ADN, ya en este caso amplificado. Esa fluorescencia se mide en tiempo real, permitiendo cuantificar tanto el ADN específico presente en una parte del ADN. Entonces, siguiendo con alguna de las técnicas basadas en zonas específicas, por ejemplo, se emplean algunas de las ondas nucleótidas marcadas con fluoróforos, que en este caso hibridan la secuencia diana dentro del amplicón. Algunos de estas sondas es, por ejemplo, el Tachman, que lleva un fluoróforo y un Kensher. O sea, la fluorofluorescencia se libera cuando la sonda se degrada por la actividad de la exonucleasa del ADN polimerasa durante la amplificación, como ya les había explicado al inicio. Una de las ventajas es la mayor especificidad y posibilidad de detectar más que todo las variantes de las secuencias, y así tener una mayor visión. Ahora más que todo la PCR cuantitativa por retrotranscripción es cuando, por ejemplo, primero se convierte el ARN en ADN complementario, lo cual mediante la retrotranscripción, luego de cuantificar el ADN complementario a ARN, entonces se va a poder detectar virus como en el ARN, por ejemplo, como el SARS-CoV-2. Bueno, ahora más que todo en el tipo de las PCR digital tenemos, por ejemplo, lo que es el aumento de presión y la sensibilidad en este caso al momento de amplificar, y pues poder ver, o sea, los tipos en este caso, de problemas genéticos y todo eso. Problemas. Gracias.
Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre las ventajas de la PCR cuantitativa en el campo de la medicina. Para ello, iniciamos con una breve introducción. Más que todo, la PCR cuantitativa es más que todo una herramienta fundamental en la medicina moderna, tanto por su capacidad de amplificar y tanto cuantificar el ADN o el ADN o el ARN en tiempo real. Bueno, para ello, bueno, vamos a iniciar con una de las primeras ventajas, lo cual es la alta sensibilidad y especificidad, lo que nos permite detectar y cuantificar cantidades mínimas de material genético, lo que es, bueno, muy esencial para el diagnóstico temprano de enfermedades tanto infecciosas, genéticas y oncológicas. A ver, eh, y bueno, y tanto para la reducción de riesgo de resultados negativos al identificar patógenos o mutaciones, incluso con muestras bajas de concentración de ADN. Bueno, la segunda es los resultados rápidos. Más que todo, las PCR proporcionan resultados en muy pocas horas, tanto acelerando la toma de decisiones clínicas, tanto como el inicio y el final del tratamiento. Bueno, la tercera es la cuantificación precisa. Bueno, esta no solo detecta la presencia de un agente patógeno o mutación, sino que también mide su cantidad, lo que es clave para el seguimiento de la carga viral, la respuesta a tratamientos y la monitorización de enfermedades crónicas y demás. Bueno, la cuarta es la versatilidad y se utiliza más que todo para el diagnóstico de infecciones virales, bacterianas, enfermedades genéticas, tanto como el cáncer y más que todo el monitoreo de la expresión genética. Bueno, llegando a una breve conclusión, más que todo es muy fundamental, permitiendo adaptar tratamientos según el perfil genético y más que todo para ello la evolución del paciente. Gracias. Continuando con la exposición, y de una vez para acabar, voy a hablarles acerca de los principios y funcionamiento. Primero que nada, utilizar ciclos de calentamiento y enfriamiento para desnaturalizar y replicar el ADN. ¿Esto qué nos quiere decir? Muy sencillo. Primero que nada hablaremos de la desnaturalización, que sucede entre los 94 y 95 grados Celsius. En esta parte, los enlaces de ADN se rompen creando dos hebras simples, completamente separadas una de la otra. De ahí sigue la hibridación o también llamado alineamiento, que sucede entre los 50 a 65 grados Celsius. Los primers, que también son llamados así, que es una corta secuencia de ADN que no, o ARN que sirve como punto de inicio para una síntesis de una nueva hebra de ADN, en el cual se va a empezar a formar. La temperatura dependerá de la secuencia de los primers y finalmente la extensión de 72 grados Celsius. El ADN polimerasa sintetiza nuevas cadenas, copiando el ADN. Finalmente se duplican las hebras originales. Continuando, sería que se emplean colorantes fluorescentes. Como ya había dicho, en la parte exactamente de la alineación o hibridación, en esa parte suceden las conexiones de ADN. En esta parte echaremos fluorescentes para que la máquina pueda identificar y empezar a contarlos. Y gracias a eso podremos identificar las partes que nos interesan saber. La fluorescencia se mide cada ciclo. La máquina funciona entre 30 y 40 ciclos. Estos ciclos funcionan gracias a las Taq polimerasas, que dan color a las hebras de ADN para poder ver cuando se unen. Nos ayudan a contarlas y finalmente podremos ver lo que estamos buscando. Estos emiten una señal fluorescente que indica cuando el ADN se ha reproducido. Y por último, esta cuantificación absoluta sí requiere curvas. Es de una gráfica relacionada a la cantidad conocida de ADN. Es no servi- Finalmente, para concluir nuestra exposición, es necesario garantizar los resultados confiables de las PCRs cuantitativas. Por ende, un diseño meticuloso de los reactivos son importantes para poder lograr este medio. También es importante mantener estrictas condiciones de laboratorio para evitar la contaminación de las muestras y considerar costos como factor para optimizar recursos. Esas limitaciones no invalidan la técnica, pero requieren atención para maximizar su eficacia diagnóstica. Esto quiere decir, en pocas palabras, de que hay que tener cuidado con las muestras y usarlas de manera correcta dependiendo del uso al que lo vamos a asignar. En fin, esto sería todo. Muchas gracias.